Bueno, estamos con Francisco Pérez, que fue el 8º gobernador de Mendoza, estuvo a cargo del gobierno de la provincia entre el 2011 y el 2015. Bienvenido, Francisco, aquí a Los Andes. Gracias, Leo, muy amable por la invitación. Por nada, estamos como haciendo un repaso y recordando los 35 años que cumple la democracia. Me gustaría que nos cuente qué recuerda de aquel diciembre de 1983, cómo lo vivió usted, ¿no? Que era un joven en esa época, ¿no? Sí, fue una etapa muy especial porque primero que vengo de una familia donde mi padre participó mucho en política, fue miembro del Movimiento Popular Jujeño, un desmembramiento del radicalismo en Jujuy, y fue intendente y diputado provincial en la época de Horacio Guzmán como gobernador. ¿Usted estaba en Jujuy en esa época? No, yo estaba en el Liceo Militar General Espejo, en Mendoza. Pero digo, el gen político sí, lo llevas adentro. Y bueno, estaba en 4º año del Liceo Militar, y bueno, se vivió con mucha euforia, optimismo y esperanza, sobre todo desde la juventud y sobre todo desde vivir la última etapa del Liceo Militar, que en 3er año nos tocó el conflicto de Malvinas, vivirlo allá adentro. Usted estaba en el Liceo Militar, que era una institución que dependía justamente del ejército. En ese momento estaban los militares todavía en el poder, o sea que esa transición me imagino que se habrá vivido de alguna manera diferente dentro del liceo que fuera. Sí, él asume el 10 de diciembre, Ricardo Alfonsín, y nosotros ya habíamos terminado las clases de 4º año, y en realidad nos toca como 5º año, como el último año, y bueno, ya se empezó a sentir de alguna manera mucha relajación, digamos, frente a lo duro que había sido, sobre todo los primeros años, 1er y 2º año del liceo fueron muy duros. Yo le iba a preguntar a quién votó en el 83, pero bueno, recién hablando antes me enteré que era todavía joven para votar, que votó en el 85. Claro. ¿A quién votó en el 85? Primera vez voté en 1985 y diputado nacional a José Octavio Bordón. Ya votó peronismo desde esa época. ¿Qué lo atrajo del peronismo? Digamos, grupos de amigos que coincidíamos en la idea y sobre todo el peronismo universitario. Yo entré también, consecuentemente con el advenimiento de la democracia, se creó la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y el primer decano, que fue Monfarrer, era decano de, digamos, ideología radical, sí. Y de alguna manera se inició el proceso de militancia universitaria, donde el primer año gana la Franja Morada y después desde la Facultad de Derecho empezamos a militar y ganamos un par de años el Centro de Estudiantes y después logramos ganar también la Federación Universitaria de Cuyo. Dentro del peronismo igual, digamos, vivió el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Qué imagen tiene hoy usted de Alfonsín y de su gobierno, ¿no? Porque muchos le dicen que es el padre de la democracia. ¿Usted lo ve así o desde el peronismo tiene...? No, sin lugar a duda, creo que una buena persona, lo pude conocer personalmente en la intervención de Santiago del Estero, cuando Néstor Kirchner ordenó la intervención a manos del interventor Pablo Lanusse, en ese momento, y fue Ricardo Alfonsín a Santiago del Estero, ya cuando estábamos en el proceso de entrega del proceso electoral para que asumiera Zamora como gobernador de Santiago del Estero. Ahí ya era él un expresidente. Era un expresidente, pero muy cálido, muy afectuoso. Lo fui a recibir yo como subsecretario de Trabajo al aeropuerto y la verdad que me dejó la mejor de las impresiones.
y bueno, como líder político, un cuadro político muy interesante, muy importante, que trascendió los límites de la frontera argentina, y además creo también tuve la posibilidad de compartir algunos momentos y sobre todo de escucharlo cuando yo después me voy a estudiar a Santa Fe y trabajo con los convencionales justicialistas de Mendoza en la Convención Constituyente de la año Reforma, 94, ¿no? año 94. Ahí también tengo la posibilidad, bueno, estaban todos los líderes, ahí también conozco a Cristina, Elisa Carrió, bueno, muchos dirigentes políticos encumbrados, digamos, Eduardo Duhalde, toda la política argentina estaba ahí, el mismo Palito Ortega, y hubo una discusión muy fuerte que se dio, que fue en la reforma de la Constitución, la coparticipación federal de impuestos, ¿no? Y que el interior, frente al centralismo porteño, volvió y perdió. Pero recordando a Alfonsín, creo que desde lo humano y de lo político, la mejor de las recuerdos y referencias, y además desde la gestión, de lo que yo recuerdo, me parece que lo mejor que tuvo en el gabinete Alfonsín fue Caputo, el canciller, básicamente por dos motivos que yo recuerdo. Primero, porque inició un proceso de pacificación con Chile. Recordemos que hacía poco de un conflicto del Beagle, que acá en Mendoza lo sentimos muy fuerte particularmente, y él inicia ese proceso de paz, de reconciliación, y que al día de hoy nunca se detiene. Y además es el iniciador como canciller con otros cancilleres, Brasil, Uruguay, el Mercosur. Empieza la idea de conformarse el Mercosur. Y bueno, y Alfonsín también el liderazgo político en los levantamientos militares que tuvo, y además el inicio del juicio a las juntas militares. El gobierno de Alfonsín sabemos que bueno, dejó una marca porque fue el primer gobierno del retorno a la democracia, pero no terminó bien. Después vino Carlos Menem, que ya era del peronismo, o sea que por ahí me imagino que usted lo habrá mirado con otros ojos, ¿no? Con unos ojos más cercanos, con más cariño, digamos. ¿Qué recuerda de Menem? ¿Qué le dejó el gobierno de Menem? Que fue un largo gobierno, ¿no? No tanto cariño, porque yo ahí ya estaba viviendo en Santa Fe, sí, estudiando en la Universidad Nacional del Litoral, y digamos, trabajamos, siempre fue históricamente liderada la Facultad de Derecho por la Franja Morada, aún hoy, y también la Federación Universitaria. Pero nosotros dábamos una lucha interesante y conformamos la mesa de Bordón presidente. Así que empecé a militar en Santa Fe y a reunir los jóvenes universitarios y jóvenes militantes, también la juventud sindical. Pero Bordón era gobernador de Mendoza en esa época. Claro, pero ya empezó después que termina su mandato de gobernador, estamos hablando del segundo periodo de Menem, porque Menem gobernó 10 años, claro, digamos, cuando pelea y se conforma la fórmula Bordón-Álvarez. De alguna manera usted fue opositor a Menem en ese segundo mandato. Sí, bueno, lo que rescato de Menem, sí, no solamente su carisma político, sino también lo conocí personalmente una vez que fue a San Martín en el Menemóvil haciendo campaña. Y después también en la Convención Constituyente tuve la posibilidad de saludarlo. Lo que rescato es que después de tanta conflictividad social, de cómo termina Alfonsín, logra una paz social, que además creo que fue el último presidente en el cual no hubo ni cortes de ruta, ni piquetes, ni enfrentamientos violentos entre la sociedad. Me parece que eso fue bueno. También de alguna manera rescato la política exterior llevada por el canciller Guido Di Tella, y bueno, evidentemente que después tomó algunas medidas las cuales
no compartí en ese momento y tampoco las comparto hoy en día, como fue el indulto y también las medidas económicas que llevaron adelante ya una base de conflictividad social que después la hereda de la Rúa, ¿no? Hablando de la Rúa, tuvo 2 años de gobierno, un gobierno muy corto, pero que sin dudas pasaron cosas en esos 2 años. 741 días. 741 días, usted los tiene contados, entonces sí. Buenísimo. ¿Qué le deja a usted de la Rúa, digamos? Obviamente la valoración negativa es lo primero que uno se le viene a la cabeza, sí, pero es ¿hay difícil, algo que podamos rescatar de eso? Es difícil, creo que es una buena persona, que es buena gente. Me lo encontré en un hotel siendo gobernador en Buenos Aires y estaba cenando solo. Y bueno, me acerqué, lo saludé, me presenté quién era. ¿Le dijo expresidente o le dijo doctor de la Rúa? No, señor presidente. Ajá. Señor presidente. Bueno, evidentemente que hubieron muchos factores internos. Creo que la crisis empieza a partir de la salida de Chacho Álvarez y bueno, después se encadena en todo un círculo donde él se queda muy encerrado, que son sus hijos y algunos hombres de la política, y en tan corto plazo y con todo lo que vino después es difícil rescatar algo positivo, pero soy de las personas que creen que todo gobernante tiene algún aspecto positivo y también asignaturas pendientes y errores cometidos, ¿no? Después de él, bueno, tuvimos aquellos famosos 5 presidentes en una semana, pero finalmente arribó Duhalde, que de alguna manera llegó para poner en orden un poco las cosas, entre comillas. Duhalde no llegó vía elecciones, pero también es un presidente que digamos, en este raconto cronológico debemos destacar y rescatar. ¿Qué rescata usted, qué aporte hizo Duhalde a esos años? La pacificación, fundamentalmente, después del proceso final del doctor de la Rúa y bueno, básicamente dominando él políticamente, venía con una conducción política muy fuerte sobre el conurbano bonaerense, que es donde más se sintió. Bueno, estableció las bases de esa pacificación, el llamado a todos los gobernadores a acordar esa transición y establecer, bueno, las bases económicas para el próximo presidente, ¿no? Que bueno, después ahí se tejieron muchas teorías de que en un primer momento le ofreció la transición a De la Sota y no lo aceptó, o a Reutemann y tampoco lo aceptó, y ahí apareció para jugar Néstor Kirchner. En la definición que me gustaría que me dé de Kirchner, quiero que incluya a Cristina, porque de alguna manera eran una sociedad presidencial que funcionaron de alguna manera interrelacionadas. Entonces, defíname a Kirchner y a Cristina también. ¿Qué es lo que le dejaron? Fueron 2 presidencias, 12 años de gobierno, inclusive usted compartió con ellos la gestión desde el gobierno de Mendoza. Me imagino que estuvo más cerca de eso, ¿no? Con Néstor fue gobernador a partir Cobos 2003-2007 y a partir del 2007 Celso Jaque y yo era su ministro de Infraestructura. De Néstor lo primero que rescato es su capacidad política, además digamos, si bien Duhalde había sentado las bases, bueno, la posibilidad de conformar un buen equipo económico, coordinarlo políticamente, poner la política por encima de la economía por primera vez en muchos años y sin lugar a dudas que lo que marcó un hito fue el pago al Fondo Monetario Internacional, el desendeudamiento de la Argentina, que eso tuvo que ver mucho en una crisis. Yo creo que después del 30 la crisis más importante mundial se vivió en el 2008 y acá no se sintió a partir de esa estrategia política económica, ¿no? Y también rescatar en ese aspecto la política internacional, el canciller Bielsa, que se monta y va más allá del Mercosur es el primero que abre las puertas de Argentina a el Asia del Este, a China,
Esa es una política que después la continúa y la profundiza también Tayana, que me parece que fueron dos grandes cancilleres que tuvo la Argentina. Bueno, y hábleme de Cristina como presidenta. Cristina, lo que rescato sin lugar a duda es la política tanto educativa, de inclusión social y sanitaria, la política sanitaria. Me parece que en los momentos de crisis de una sociedad, lo primero que hay que hacer es estabilizar la economía, que es lo que hoy está tratando de realizar el gobierno de Macri. A partir de ahí, tener un crecimiento y un desarrollo industrial o del perfil que ideológicamente quiera dar el gobernante de turno, y políticas sociales activas. ¿Y a Macri cómo lo ve? Y a Macri lo veo complicado porque los gobernantes vivimos siempre bajo el peso del cortoplacismo impuesto por la agenda electoral. En la Argentina elegimos autoridades o empezamos un proceso electoral cada 1 año y medio. Si bien Macri fue ratificado en octubre del año pasado, ya a 1 año de esa elección empiezan las encuestas, las movidas, los candidatos, las visitas, y en marzo del año que viene empieza el cronograma electoral. Entonces es como que todos los gobernantes vivimos detrás de esa agenda para tratar de demostrar lo poco o mucho que se hizo y lograr la revalidación de la sociedad. Entonces en eso pecamos de no poder en todo este tiempo haber logrado establecer una política que continúe a través de los años. Por eso creo que la única política que más o menos continuó a todos los presidentes fue la de la política internacional, salvo algunos altibajos con Menem. Pero por eso la destaco como un hilo conductor. Y como otro hilo conductor de asignatura pendiente es la pobreza estructural. Es decir, desde el 83, de Alfonsín, de aquel Alfonsín que decía con la democracia se educa, con la democracia se come, y las cajas PAN, al día de la fecha, sigue estando, después de 35 años, la pobreza estructural. ¿Qué es la pobreza estructural? El niño que hoy es pobre, que es hijo de padres pobres y es nieto de abuelos pobres. Esto que dice usted me da el pie como para la última pregunta, que era que me diera como a modo de balance de estos 35 años que estamos cumpliendo ahora en un par de semanas, ¿no? ¿Qué es lo mejor que nos dio la democracia y qué es lo peor que nos dio, o cuál es la gran deuda que todavía tiene la democracia con nosotros? Me imagino que lo de la resolución de la pobreza es una de ellas, ¿no? Sí, creo que el tema de la pobreza, te vuelvo a reiterar, ha atravesado el discurso de todos los presidentes y nadie la ha podido resolver. Lejos de eso, día a día se agrava. Hay una encuesta que hace chequeado.com que de cada 10 entrevistados, 7 dicen que la asignatura pendiente en estos 35 años es la pobreza estructural. Yo creo que lo positivo, sí, primero que se mantuvo a pesar de varias intentonas de golpes y de situaciones anárquicas, se sostuvo desde la política el sistema democrático, que es un sistema democrático apoyado en instituciones, pero que hoy están debilitadas, no en peligro, pero sí debilitadas. Debilitadas porque con el tiempo la sociedad se ha ido alejando, o la política, o los dirigentes políticos, o los gobernantes nos hemos ido alejando de la sociedad. Eso se ve claramente en los partidos políticos. Hoy los partidos políticos son más frentes y alianzas que partidos políticos puros con un proyecto político y una ideología. Vamos por... en la elección no es que se votó
un proyecto de gobierno. Se votó a Macri en contra de. Y digo que ahora puede suceder lo mismo, no sé en qué porcentaje porque eso se verá el año que viene, pero creo que nos tenemos que correr y en ese esquema, sin lugar a dudas, que la principal responsabilidad es de los dirigentes políticos, de los gobernantes, tanto locales como nacionales, y fundamentalmente de instituciones, medios de comunicación, empresarios, ONG, confesiones religiosas, organizaciones intermedias, universidades, academia, todas cuestionadas. Si uno las atraviesa, hay empresarios cuestionados, hay religiones o algunos actores de las religiones cuestionadas, medios de comunicación, pero creo que son los que menos burocracia tienen para dar un salto cualitativo en el fortalecimiento de las instituciones. De hecho, democracia básicamente significa que el pueblo puede elegir sus autoridades y controlarlas, elegirlas libremente, ¿no? En un Estado republicano. Y desde ese punto ya empezamos en una debilidad, porque todavía estamos discutiendo si listas sábanas sí o listas sábanas no. Bueno, hay una iniciativa, parece hoy, en la legislatura de Mendoza, de varios partidos políticos, para cambiar eso que ya se ha cambiado en algunos lugares como Córdoba, y creo que también el tema del contralor es posterior al gobernante, no durante. El único control durante es el del Tribunal de Cuentas, y 1 año o 2 años después, y creo que en eso hay que trabajar mucho. Pero bueno, el pueblo argentino es un pueblo optimista y esperanzador. Ha sufrido mucho y va con esperanza siempre a votar. Va con optimismo. Uno ve los últimos 10 actos electorales y más del 70% del padrón ha participado. Sí, hemos llegado al 80 en Mendoza. Sí. Aristóteles, siempre hay una frase que la esperanza es lo último que se pierde. Eso viene milenario del pensamiento aristotélico, que Aristóteles decía que la esperanza es el sueño de los despiertos. Y bueno, nunca se pierde la esperanza de poder cambiar. Es muy joven, es un proceso que no solamente lo vive Argentina, lo está viviendo Brasil. En Brasil no se votó a Bolsonaro ni las cosas que lo hicieron famoso en todo el mundo a Bolsonaro, sino que votaron en contra de. Hay que ver ahora gobernando cuántas de las cosas que dijo las lleva adelante y cómo las lleva adelante. En agosto asumió Iván Duque, el presidente de Colombia. Colombia, sí. Bueno, hoy tiene 70% de imagen negativa. Una Colombia que viene de un proceso de pacificación histórico único en el mundo, digamos. Entonces es raro. Perú, que se lo mira con muy buenos ojos desde el punto de vista económico, tiene grandes problemas estructurales de pobreza y además tiene todos los expresidentes cuestionados, o con asilos políticos fuera del país o presos. Lo escucho hablar, se va apasionando a medida que empezamos a hablar de democracia. Acá me apuran el tema de la Cámara. La verdad que da para hablar mucho más de esto. Vamos a seguir hablando después, una vez que se apaguen las cámaras. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y hasta la próxima. Sé que espero que no pasen 3 años para la próxima vez que volvamos a hablar, ¿no? No, les agradezco a ustedes y a las autoridades del diario por invitarme y poder comentar esto que ha sido tan importante para la vida de los argentinos en estos 35 años. Gracias.